A ver, piénsenlo un momento. Por el 95% de nuestra historia como especie, no tuvimos un hogar. Así de simple. Éramos nómadas, siempre de un lado para otro, ¿no? Siguiendo la comida para poder sobrevivir. Pero de repente, al final de la última edad de hielo, todo, absolutamente todo cambió. Y fue por una apuesta. Una apuesta que era increíblemente arriesgada y que sin que nadie lo supiera en ese momento, iba a forjar el mundo que hoy conocemos. Y para entender esa apuesta, primero hay que hacerse una pregunta clave. ¿Cuál ha sido el invento más importante de la humanidad? Pensemos, ¿quizás el fuego? Claro, nos dio calor, protección. ¿O qué tal la rueda? Nos permitió movernos, transportar cosas. Importantísima. O incluso la escritura, ¿no? Que nos dejó preservar todo nuestro conocimiento. Hay buenos candidatos. Pues, la respuesta quizá nos sorprenda a todos. No fue la rueda, ni el fuego. Fue la semilla. Así como lo oyen. Ese simple acto de poner una semilla en la tierra, a propósito, es muy probablemente la tecnología más fundamental, más revolucionaria que hemos creado en toda nuestra historia. Bueno, vamos a meternos de lleno en esa apuesta tan arriesgada. Este fue el momento exacto en que nuestros ancestros tomaron una decisión que era radical. Pensaron, a ver, en lugar de ir persiguiendo la comida, ¿y si la obligamos a crecer justo donde nosotros queramos? Y todo empieza justo aquí, como vemos en esta línea de tiempo. Hace unos 12.000 años, termina la edad de hielo. O sea, el planeta se calienta un poco, el clima se vuelve más estable. Y es en esa región que llamamos el creciente fértil donde pasa algo increíble. Nuestros ancestros hicieron algo totalmente nuevo. Ya no era solo recoger granos silvestres que se encontraban por ahí, no. Empezaron a experimentar. Miraron, aprendieron y por primerísima vez en la historia, cultivaron a propósito. Sembraron trigo y cebada. Aquí es donde sucede la verdadera magia. El proceso tiene un nombre, domesticación de plantas. Piénsenlo como una especie de selección artificial, pero a la antigua. La gente se fijaba y escogía las plantas que tenían los granos más grandes o las que aguantaban mejor el clima. Y así, poco a poco, generación tras generación, fueron cambiando su evolución para siempre. Crearon las versiones mejoradas que hoy, son la base de lo que comemos. ¿Ok? Entonces, ¿valió la pena esa apuesta tan arriesgada? Vaya que sí. Hablemos del primer gran resultado, la recompensa que, de verdad, lo cambió todo. Esto que vemos aquí es fascinante. Es una reacción en cadena, un efecto dominó perfecto. Miren, la agricultura nos dio algo que la humanidad nunca había tenido: comida de sobra, un excedente. Y por primera vez en la historia, no todo el mundo tenía que pasar el día entero buscando qué comer. Y eso liberó a la gente. Permitió que algunos se dedicaran a otras cosas, y así nacieron los especialistas, sacerdotes, soldados, artesanos. Y el resultado final de todo eso, la civilización. Claro, y para proteger esa comida extra, nos tuvimos que volver ingenieros. Y vaya si lo fuimos. En Egipto, por ejemplo, inventaron aparatos como el shaduf, que es básicamente una palanca súper ingeniosa para sacar agua del Nilo. En China construyeron esos canales y terrazas increíbles para los arrozales. Y por todo el mundo, una herramienta cambió las reglas del juego: el arado. Con la fuerza de los animales, de repente podíamos cultivar la tierra a una escala que antes era impensable. Muy bien, ahora adelantemos el casete unos cuantos miles de años. El siguiente gran capítulo no solo iba a transformar sociedades, iba a cambiar el menú del planeta entero. Iba a conectar continentes literalmente a través de la comida. Y aquí lo tenemos, el intercambio colombino. Esto fue, sin exagerar, la reorganización más grande de la vida en la Tierra. A ver, ¿se pueden imaginar la comida italiana sin tomates? ¿O la historia de Irlanda sin la papa? Bueno, pues antes de esto, así era el mundo. De repente, la papa y el maíz de América viajan a Europa y salvan a millones de morir de hambre. Y en la otra dirección, el trigo, el arroz, los caballos, las vacas, todo eso llegó a América por primera vez. Nuestros platos cambiaron para siempre. Pero
este intercambio también tuvo un lado terriblemente oscuro. Y hay que decirlo, como bien dice la cita, el increíble auge de cultivos como el azúcar, el tabaco y el algodón no se debió a la innovación agrícola. No, fue impulsado por uno de los sistemas más brutales que ha conocido la humanidad, la explotación de otros seres humanos, la esclavitud. Es una parte espantosa, pero fundamental de esta historia. Y la historia da otro giro de 180 grados. Aquí entramos en una nueva era. Una en la que la agricultura deja de ser solo un arte, una tradición pasada de padres a hijos, y se convierte en una ciencia de alta precisión. A principios del siglo XX hubo un invento que lo cambió todo. Uno que suena a pura ciencia ficción. Un invento que nos permitió sacar comida, literalmente, de la nada, del aire. Y es este de aquí. El proceso Haber-Bosch. A ver, sé que el nombre suena complicado, pero la idea es brillante. Básicamente, como se ve en la imagen, este proceso toma el nitrógeno que está en el aire que respiramos, un nitrógeno que las plantas no pueden aprovechar así como así, y lo convierte en amoníaco. Y el amoníaco es el ingrediente estrella de los fertilizantes sintéticos. O sea, este proceso fue como quitarle el freno de mano a la naturaleza. Rompió por completo el límite de velocidad para producir comida. Y el impacto de esto es que es casi imposible de imaginar. Miren ese número. 8.000 millones. Esa es la cantidad de gente que hay hoy en el planeta. Pero a principios del siglo XX éramos apenas 1.600 millones. Se calcula que casi la mitad de la población mundial actual, la mitad de las personas vivas hoy, existen gracias a los fertilizantes que salieron de este proceso. Es una locura. Pero la ciencia no paró ahí, ni mucho menos. En los años 60 llegó a la llamada Revolución Verde. Con gente como Norman Borlaug a la cabeza, se desató otra ola de innovación brutal. ¿Qué hicieron? Desarrollaron nuevas variedades de trigo y de arroz, más bajitas, más fuertes, que podían comerse cantidades gigantescas de fertilizantes sin romperse. ¿Y el resultado? Cosechas masivas. Cosechas que salvaron literalmente a más de 1.000 millones de personas que estaban al borde de la hambruna. Y bueno, todo esto nos trae hasta hoy, al presente, y a lo que podría ser el desafío agrícola más grande de nuestra historia. ¿Cómo alimentar a todo el mundo sin destruir nuestro propio planeta en el intento? Hoy, la caja de herramientas que tenemos parece sacada de una película de ciencia ficción. Hablamos de biotecnología, de técnicas como CRISPR, que es como tener un editor de texto para los genes de las plantas para hacerlas resistentes a sequías o a plagas. Estamos explorando la agricultura regenerativa, que es una idea increíble. No solo sacar comida de la tierra, sino sanarla y enriquecerla al mismo tiempo. Y hasta estamos construyendo granjas dentro de las ciudades, granjas verticales. La próxima revolución agrícola ya empezó. Y todo esto nos lleva a una idea que es muy profunda. Como dice esta cita, al domesticar la tierra, nos domesticamos a nosotros mismos. Piénsenlo, nos atamos a un solo lugar, a un sistema, a una forma de vida. Nuestra tecnología más antigua terminó dándonos forma a nosotros, tanto como nosotros se la dimos a ella. Así que, al final, todo se reduce a esto. Las herramientas las tenemos. Pero la gran pregunta, la que de verdad importa ahora, es, ¿podrá nuestra tecnología más antigua, la agricultura, reinventarse una vez más para salvar nuestro futuro? La respuesta, bueno, esa respuesta va a definir el próximo capítulo de la historia de la humanidad.